nosotros podemos, si hacemos un planteamiento general, podemos decir, se han dado importantes desarrollos normativos del acuerdo de paz, indiscutibles. Y esos desarrollos normativos tienen además una fortaleza adicional, y es que hoy se encuentran anclados en la Constitución política. Es decir, no son tan de difícil desmonte, ¿no? Yo les pongo incluso un ejemplo a propósito de desarrollos normativos inferiores, por su rango. La ley, digamos, el Estatuto de la Oposición. 25 años se intentó en el Congreso de la República sacar adelante un Estatuto de la Oposición, pero solamente fue posible sacar adelante el Estatuto de la Oposición gracias al acuerdo de paz. Aunque suene un poco drástico para algunos oídos lo que voy a decir, lo cual demuestra, entre otras cosas, la validez histórica del alzamiento armado, se produjeron cambios normativos más sustanciales en el ordenamiento constitucional colombiano en la fase de implementación temprana del acuerdo que en 25 o 26 años de constitución después de 1991. Y uno puede hacer ahí el ejercicio de contraste, si entramos a mirar en clave de democratización de esta sociedad, digamos. Bueno, entonces hay importantes desarrollos normativos, pero hoy tenemos que decir, los desarrollos normativos importantes, que reitero, por razones de tiempo no los podemos acá entrar a mirar al detalle, son desarrollos inconclusos y pospuestos al mismo tiempo. Así como hay unos importantes, dentro de los muy importantes uno tendría desde luego que señalar la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, para hablar pues de lo que se estaba conversando en el punto anterior, ¿no es cierto?, por la trascendencia que eso tiene, ¿no? Y cuando hablo de la trascendencia que eso tiene es que ni más ni menos que ahí estamos disputando también un entendimiento distinto de lo que ha sido la historia de este país, estamos ahí también disputando la verdad histórica, porque si alguna verdad ha faltado en los ejercicios que se han hecho, incluso en las investigaciones históricas, esa ha sido la verdad de las FARC. Y por eso es tan importante el trabajo, digamos, que hagan las FARC tanto en la JEP como en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, porque es que esa es la verdad que faltaba. Lo reconocen los propios historiadores juiciosos, digamos, a los que les gusta la investigación rigurosa, ¿no?, que hasta ahora la historia del conflicto era una historia incompleta, porque lo que le faltaba a esa historia era ni más ni menos pues que la verdad que podían ofrecer las FARC, y por eso, digamos, la importancia de desempeñar un papel lo más cualificado posible, como entiendo se está desempeñando en el contexto que estamos viendo, pero lo pongo es como un ejemplo simplemente, para tenerlo allí dentro de los desarrollos normativos. Dentro de los desarrollos normativos otro muy importante, el que llamamos, ese anterior es el acto legislativo 01 de 2017, el otro importantísimo es el que hemos llamado el del blindaje jurídico del acuerdo, ¿no?, el acto legislativo 02 de 2017, que más o menos, palabra más, palabra menos, lo que dijo es, los gobiernos que vengan después de este actual gobierno no pueden llegar ahí a manosear a su antojo el acuerdo de paz, argumentando que tienen un margen de interpretación, porque evidentemente lo tienen, sino que los desarrollos que tenga el acuerdo, en términos normativos y en términos de política, en todo caso se tienen que ajustar a su espíritu y a su letra, digamos. Y ahí podríamos mencionar otros desarrollos normativos. Pero nosotros también, ¿qué tenemos que constatar, camaradas? Los desarrollos normativos a la fecha son desarrollos normativos inconclusos, incompletos. Por eso hablamos aquí del claroscuro. La tarea, digamos, de un marco normativo nuevo no es una tarea todavía cumplida. No es una tarea cumplida, tenemos que decirlo también claramente, en ninguno de los puntos del acuerdo. Y con esto yo no quiero ser aguafiesta, ni mucho menos, sino que ahí están los datos.
Nosotros, por ejemplo, hablamos, para ilustrar lo que estoy diciendo, de la reincorporación política de las FARC, EP a la vida legal. Pues vea, camarada, la reincorporación nuestra no es simplemente que tengamos personería jurídica, política, en términos políticos, ¿no? La reincorporación política no es tener personería jurídica, la reincorporación política no es tener una asignación especial de recursos, digamos, durante un periodo determinado. La reincorporación política no es tener una representación parlamentaria, es eso también, desde luego. Pero en el acuerdo de paz explícitamente se dice que para que se pueda consolidar un proceso de reincorporación política en Colombia, se precisan las reformas del punto 2 del acuerdo, es decir, las reformas de la participación política y de la apertura democrática, ¿no? Y entonces, claro, luego vamos nosotros a hacer el contraste y los resultados electorales y no sé qué, y entonces en el ejercicio de los resultados electorales hacemos el ejercicio que normalmente han hecho las fuerzas de izquierda, que hemos hecho desde las fuerzas de izquierda, que ha hecho el partido, en fin, las condiciones, el régimen y tal. No, lo que pasa es que mientras exista un sistema político y de representación en las condiciones que existe, nosotros no podemos pretender que puedan haber mayores avances democráticos. Eso es lo que está efectivamente demostrado, y por eso es que el acuerdo de paz preveía la necesidad de una reforma política, la necesidad de una reforma al sistema político y de representación, que no se ha hecho, que se incumplió, y en eso incumplió el gobierno de Santos primero, hay que decirlo, y luego el gobierno de Duque, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ilustro con ese caso, ilustro con otro caso importantísimo, las reformas de la reforma rural integral. Hablamos de una reforma rural integral en un entendimiento propio de lo que es una transacción, porque este es un acuerdo de paz. Entonces, como bien se ha dicho, no fue nuestra reforma agraria revolucionaria, pero sí fue una reforma para pretender avanzar y transformar las condiciones de vida del campo colombiano. Y ahí se previó una concepción estructural. Por eso se habló de reforma rural integral, y entonces se consideró que hay que afectar la relación de propiedad, no en el sentido de redistribuir la propiedad, porque como se dice coloquialmente, no teníamos la fuerza para exigir, digamos, la erradicación del latifundio en una mesa de negociación, pero lo que sí dijimos es que había que intervenir 10 millones de hectáreas, 3 millones de hectáreas para dárselos a los campesinos sin tierra o con insuficiente tierra, y 7 millones de hectáreas para formalizar la propiedad. Camaradas, y hay que decirlo que en eso los desarrollos normativos, aunque parciales, pues todavía son muy precarios, y los resultados evidentemente también lo son. Pero vean ustedes, en esa lógica y la integralidad no solamente dijimos hay que buscar producir acceso de los campesinos a la tierra, respetando los derechos de las comunidades negras y de los pueblos étnicos en general, sino que también dijimos, esto se tiene que acompañar de los planes nacionales de la reforma rural integral, 16 planes nacionales de la reforma rural integral, y a la fecha hay 3 planes nomás, ¿no? Que todavía faltan años, que no sé qué no, pero a la fecha hay 3 nomás. Y también dijimos, y esos 16 planes se deben acompañar de unos programas nacionales de desarrollo con enfoque territorial, que son los famosos PEDETs, los 16 PEDETs, que hoy el gobierno nos está presentando como su gran logro. Camaradas, tenemos que decirlo, ahí hay una farsa que nosotros la podemos sustentar técnicamente. No es la concepción de programa de desarrollo con enfoque territorial contenida en el acuerdo. Lo que el acuerdo preveía era el desarrollo de un concepto nuevo de territorio que incorporaba a esos 170 municipios efectivamente. Y lo que estamos viviendo hoy es una tendencia a la municipalización de los PEDETs.
Por eso se habla en el discurso gubernamental, no de los territorios PEDET, sino de los municipios PEDET, que es distinto. Una cosa es territorio y otra cosa es municipio PEDET, digamos. Entonces, cuando hablo de temas aplazados, y ahí podríamos abundar, ni hablemos, claro, en el caso del punto de garantías de seguridad, es el punto que probablemente tiene uno de los mayores desarrollos normativos, tiene importantes desarrollos normativos. Pero el gobierno no ha querido valerse de esas herramientas heredadas el gobierno actual, no ha querido valerse de las herramientas que vienen del gobierno anterior, ¿no es cierto? Entonces, en el balance de la implementación, primer planteamiento, ya propiamente en el balance, así como hay desarrollos normativos importantes, hay una serie de tareas pospuestas. Y cuando hablo de tareas pospuestas, partimos de un concepto, partimos de una doble consideración a la hora de analizar la implementación. Hay una obligación del Estado de implementar, porque es que este acuerdo también es un acuerdo que tiene un valor jurídico, que compromete a partes. Hay obligación de implementar por una parte, pero por otra parte partimos también de un supuesto, y es que para que haya implementación necesitamos también condiciones políticas de la implementación. Y obviamente que la situación que estamos viviendo es una situación de adversidades en cuanto hace referencia a las condiciones políticas de la implementación, si se mira desde el punto de vista del gobierno. Este gobierno venía claramente con el propósito político inicial de hacer trizas los acuerdos. Pero hay que decirlo, la tendencia del proceso político, las configuraciones de la correlación social y política de fuerzas y el propio papel de la comunidad internacional impidieron que eso ocurriera. No pudo, no ha podido y no va a poder. Porque sobra aquí podríamos hacer un listado de enunciados de intentos de revertir el acuerdo. No solamente fueron las objeciones a la JEP, que es tal vez uno de los intentos más explícitos. Es también el apoyo velado al hundimiento de las circunscripciones especiales de paz que venían ya en un segundo intento en el trámite desde el gobierno de Santos y que este gobierno quiso, digamos, o contribuyó a hundir en el primer semestre del año 2018. Es también toda la serie de proyectos y propuestas que están ahí, ¿no es cierto?, y que se han desatado desde el Partido del Centro Democrático sin ninguna manifestación explícita del gobierno diciendo eso contraría, en fin. Y probablemente algo que siempre hay que decirlo, este gobierno es incapaz de pronunciar la frase acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. No lo puede hacer, es incapaz de siquiera pronunciar esa palabra. Y por eso es que ha recurrido a algo a lo que me voy a referir ahora más adelante, que es la expresión paz con legalidad. Entonces ahora lo que nos dicen es que están implementando la paz con legalidad. Bueno, entonces, primer planteamiento ese. ¿Cuándo fueron los desarrollos normativos? Los mayores desarrollos normativos, hay que decirlo, y aquí no hay tiempo, reitero, para listarlo, ni mucho menos, fueron durante el gobierno de Santos, y no precisamente porque hubiese la voluntad política, que también la hubo desde luego, ¿no?, sino sobre todo por el hecho de que hubo un procedimiento expedito para hacer esos desarrollos que pactamos nosotros, que se pactó en La Habana, que es el famoso procedimiento del Fast Track, lo que quedó en el acto legislativo 01 de 2016. Ya previendo lo que podía ocurrir, pactamos ese procedimiento, y gracias a ese procedimiento, en esos 12 meses primeros, el primer año de la implementación, entre el 24 de noviembre de 2016, 24 de noviembre de 2017, tuvimos los mayores desarrollos normativos. Incluso los que se produjeron dentro de los 6 meses de las facultades que ese acto legislativo le dio a Santos para expedir decretos con fuerza de ley. Recuerdo
cuando nos tocó en el cierre de lo que se llamó ese cónclave, la expedición de 34 decretos en un fin de semana en el que los equipos de las FARC y los equipos del gobierno estuvieron encerrados durante 3 días enteros produciendo eso. Eso es básicamente lo que tenemos hoy. Y algunos que se produjeron luego ya al terminar, digamos, el gobierno de Santos. Pero en este gobierno, camaradas, si nosotros vamos a mirar, yo le preguntaría a cualquiera, dígame cuál ha sido la iniciativa gubernamental para desarrollar normativamente el acuerdo de paz. Por favor, muéstremela, ¿no? Acorde con el espíritu y el contenido del acuerdo de paz. Señálemela, dígala dónde está. Lo que tenemos cotidianamente como conocimiento son iniciativas de desarrollo normativos que tienden incluso a revertir lo que está. De las más peligrosas para nosotros, la pretensión ahora de la reforma esta que se le quiere producir al decreto de bienes. Que ustedes saben, hay un borrador de decreto de bienes sobre los bienes entregados por FARC, el inventario, etcétera. Y ahora pues hay una reforma de ese decreto que se está discutiendo, que la estamos discutiendo, pero el gobierno la quiere implementar y que tendría unas consecuencias muy graves porque casi que obligaría, según ese decreto, a que el inventario de bienes que se entregó en su momento, en agosto, creo que fue 15 de 2016, ¿no es cierto?, o en esos días anteriores, a que hubiese la obligación de responder por la entrega de cada uno de esos bienes que en su momento fueron entregados en el inventario. Imagínense ustedes 3 años después de la firma del acuerdo, en el contexto político y de violencia en el que nos encontramos hoy, en fin, y se señala, y si no entregan, en ese decreto, proyecto de decreto se dice hoy, y si no se entrega si no hay entrega efectiva de los bienes, entonces que eso se reporte a la JEP y que eso se reporte a la Fiscalía. Lo que está ahí en curso, ¿qué es? Pues obviamente poder generar lo que se llama en la JEP los incidentes de incumplimiento. Es decir, como decir, aquí se incumplió el acuerdo. Sobre eso hay que llamar la atención para poner un caso concreto de desarrollo normativo que ya no solamente no desarrolla el acuerdo, sino que en nombre del acuerdo lo que hace es distanciarse del acuerdo y quiere poner en entredicho aspectos, digámoslo así, sustanciales. Ahora, si entramos a mirar los otros aspectos de la implementación que señalé antes, ya no los que tienen que ver con los desarrollos normativos, tenemos tareas pospuestas, nos toca seguir dando la lucha política por esas tareas, tenemos afortunadamente hoy, vamos a ver cómo persevera el movimiento, pero hoy hay algo importante y es que hay movilización, hay movimiento que puede acompañar esos desarrollos normativos, hay como más conciencia hoy en la sociedad colombiana que buena parte de los problemas que estamos viviendo tienen que ver con la no implementación del acuerdo. Entre otras cosas, en el tema de garantías de seguridad, eso sí que se ha puesto en evidencia, ¿no? Si algo era juicioso en el acuerdo, o fue juicioso en el acuerdo de paz, dentro de las muchas cosas juiciosas que él tiene, fue el diseñar un sistema de garantías de seguridad. ¿Y por qué fuimos tan juiciosos en eso? Porque sabíamos que después de la firma del acuerdo nos podían matar, porque sabíamos que la experiencia colombiana así lo indicaba, porque habíamos vivido la experiencia de la Unión Patriótica, de luchar del Frente Popular, de sindicatos, de organizaciones sociales y populares en los años 80 y 90, y por eso se le puso tanto énfasis a ese punto 3.4 del acuerdo, el sistema de garantías de seguridad. Y es imperdonable, hay que decirlo, que a esta fecha, a 3 años de la implementación del acuerdo, tengamos que estar diciendo, impleméntese el punto de garantías de seguridad, convóquese al gran acuerdo político nacional para desmontar las estructuras criminales, paramilitares, etcétera, etcétera, y las otras cosas, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el sistema integral para el ejercicio de la política, etcétera. El gobierno de Duque ha aprendido,
¿Y por qué hablamos de simulación? Porque aprende en el sentido de decir, convoquemos las instancias, reunámoslas formalmente, pero sigamos haciendo nuestra política, que es lo que estamos viendo nosotros con lo que ocurre no solamente en las reuniones de la CECIBI, sino de las propias instancias, etcétera, de la propia esta Comisión de Garantías de Seguridad y demás. Pero el otro aspecto, los otros aspectos y con los que me quiero ir aproximando al cierre tienen que ver con los temas de la planeación, las políticas públicas y los recursos. Ya el estado de la implementación, camaradas, pasó la fase de los desarrollos normativos. Cuando digo pasó la fase de los desarrollos normativos, no quiere decir que quedó concluida, no. Hay reformas aplazadas, reformas pospuestas, que siguen haciendo parte de la lucha política. Pero al tiempo que esos desarrollos normativos ocurrían, pues el acuerdo también decía, aquí tiene que haber un plan marco de implementación y aquí tiene esto que traducirse en procesos de planeación y políticas públicas. En concreto, ¿de qué se trata? Entonces, en concreto, ¿qué hay ahí? Y sobre eso quiero detenerme unos minutos, ¿no es cierto? El acuerdo dijo, 1, se hace un plan marco de implementación. El acuerdo dijo, punto número 2, en los siguientes planes nacionales de desarrollo en los respectivos gobiernos, debe haber un capítulo específico de la implementación del acuerdo de paz. Porque eso las FARC ya lo habían previsto desde La Habana. Si esto no se amarra a planeación, después, y si esto no se amarra a presupuesto, después nos van a decir, es que lo que no está presupuestado no se puede financiar, ¿no? Porque hay un principio de presupuestación que dice que no se puede gastar lo que no está presupuestado, y es cierto. Lo que no queda en el presupuesto no existe a la hora de, digamos, disposición de recursos de presupuesto. Haciendo un paréntesis, por eso es tan importante el momento actual de departamentos, municipios, porque entra en un proceso de elaboración de los planes de desarrollo y nosotros aspiramos a que en algunos casos, pues por lo menos hubiese un capítulo de la implementación en departamentos y municipios cercanos a nosotros. En el acuerdo, ¿qué queríamos nosotros? Que esa obligación del capítulo específico estuviera en los planes nacionales de desarrollo y estuviera en los planes departamentales y municipales. Y por eso el acuerdo dijo, debe haber una reforma al régimen de planeación en Colombia. Hay que decirlo, camaradas. Concertamos la reforma, el texto de la reforma, que es la reforma a la ley 152 de 1994. La concertamos en el gobierno de Santos y el gobierno de Santos no tramitó el texto de la reforma. Esa se hundió y esa está ahí engavetada, ¿no es cierto?